¿Qué hubiera pasado si Charles Garnet no moría? Debo aclarar que esto es solo ficción, no hay datos verdaderos ni datos falsos, porque esto es solo una teoría, y al final veremos las teorías que ustedes comentaron que posiblemente pudieron pasar. Estoy siguiendo un orden distante, es decir, que algunas teorías mencionadas pueden saltarse capítulos e incluso temporadas. Es por eso que no menciono algunos datos de todos los capítulos, ya que ustedes pueden pensar diferente a lo que ven en este video. Es por eso que los invito a comentar qué otras cosas pudieron haber pasado. Regresemos al capítulo 6 de la primera temporada llamado Resurrección Z. Al final del episodio, Jacob intenta matar a Murphy, pero este no lo logra, ya que Charles interfiere entre la bala y Murphy provocando su muerte. Pero esto nunca pasó. 10K desde la azotea mata a Jacob, así salvando a Charles, y la operación Bite Mark sigue su camino a California. La misión del rector no acabaría con la vida de ningún protagonista, y cada quien seguiría su camino. Recordemos que esta fase es importante, ya que si el reactor explotaba, todos morirían. Este va a ser uno de esos días, ¿cierto? El conocer a Vázquez sería un problema, ya que la misión de Vázquez era cazar a Murphy para obtener una recompensa que el Ciudadano Z dio a conocer. El Centro de Control de Enfermedades ofrece una cuantiosa recompensa por entregar a Murphy a salvo y se pagará en la forma que deseen, así como prioridad para recibir cualquier cura que se descubra. Al saber que tienen de enemigo a Escorpión, Vázquez se une a la operación Bite Mark con la misión original, que es llevar a Murphy a California. Eso quiere decir que al ser un nuevo grupo, Mac no moriría, pero Cassandra sí es mordida por Murphy y 10K sería quien la matara. La búsqueda por Murphy al ser capturado por el coleccionista sí pasó, a lo cual Charles lo mataría y no moriría como originalmente pasó, en manos de zombies guiados por Murphy. Murphy sí tendría a Lucy, ya que ella es parte importante de la serie. La guerra contra la reina acabaría con la vida de Mac, ya que él no tendría sentido en la serie más adelante. Escorpión se uniría al grupo después de la desaparición de Vázquez. El hombre sería el enemigo más peligroso de la operación Bite Mark, ya que un sinfín de batallas por la búsqueda de Murphy y Lucy no paraba, provocando que el grupo se desviara de la operación original y ahora solo se enfocaran de escapar del hombre. Roja y 5K aparecen y se unen al grupo. El cambio de personalidad de Vázquez sí sucede en esta versión. Vázquez y Charles se enfrentan en una pelea muy difícil, en la cual Escorpión interviene y Vázquez termina con la vida de Escorpión, a lo que Charles aprovecha y mata a Vázquez. Yo soy Escorpión. ¡Dilo! En el capítulo final de la temporada 3, el hombre captura a Lucy después de pelear y dispararle a Murphy. Después de que el hombre esté a punto de llevarse a Lucy, Charles ahora tiene una dura batalla con el hombre. Tras casi ser derrotado, Charles toma una última opción, que es lanzarse al vacío con el hombre, para por fin acabar con todo esto. Esto es lo que pasaría, ya que originalmente Eddie se lanza con el hombre y detrás se lanza Lucy y 5K, y siendo sinceros fue una de las escenas más sin sentido de toda la serie. Ahora, aquí estuve analizando las dos temporadas finales, ya que para mí esto pudo haber sido la verdadera muerte de Charles, ya que no le encuentro un lugar en la historia después de la temporada 4 y menos en la temporada 5, que es donde Warren conoce a Cooper. De no haber muerto, pudo encontrarse con los demás en el campamento de Nueva América, pero ¿y después qué? ¡Warren! Entonces, en la temporada 3 acaba todo para Charles, según mi teoría. Ahora pasemos a qué opinan ustedes. Hace un par de semanas creé una publicación en la que pedía que compartieran sus opiniones.
Y si no comentaste nada, no te preocupes, porque en este video puedes comentarlas. Tal vez no estés de acuerdo conmigo y opinas diferente, es por eso que invito a esta bonita comunidad a comentar su opinión. Y estén atentos a más publicaciones, porque estaré adelantando videos e incluso puedo pedir sugerencias para un próximo video. Veamos lo que opinan ustedes. Red, posiblemente habría asesinado a Javier cuando fuera a ayudar a la teniente. Isari, bueno, es raro, ya que él era el líder, supongo que lo hubiera seguido siendo, pero si en algún otro momento él tuviera que sacrificarse, lo haría. Johnny Fui, tal vez si hubieran llegado a California, cambiando la serie por completo. Selina, bueno, Roberta ya no se hubiera enamorado de Javier, y bueno, Roberta es una buena jefa. Mateo, si no hubiera muerto todo sería una caca, porque no hubieran encontrado la cura. Rosa Ferman, se hubiera quedado con Warren. Diana, él tiene una personalidad parecida a la de Rick de The Walking Dead. Bueno, y Roberta es muy diferente liderando. Jorge, sentimentalmente no eras la pareja ideal de Warren. Lamento decirte que Warren le gustó a usted, Javier, el médico que la curó después de Black Rainbow. Y podría decir que hasta se enlazó sentimentalmente de uno de los mejores personajes, el Murphy. Pienso que hubiera seguido como líder del grupo y quizá Mac no hubiera muerto. Hubieras llegado más rápido al final de todo porque Warren dio muchas vueltas, pero sin Warren no lo hubieras logrado, porque ella es más terca y con liderazgo natural. Tu liderazgo era más militarmente hablando, pero eras bueno como líder en el equipo. Warren expuso a su equipo tanto que murió sola, porque al final era un hablante, más que vivía como humana por la sangre de Murphy. También 10K no hubiera perdido la mano, y es ahí donde señalo a Warren que abandonaba a su equipo. Contigo, Murphy, nos hubieran escapado tantas veces. También se agradece mucho los comentarios de apoyo. Gustavo, por fin una buena noticia. Carlos, lo estoy esperando. Y les recuerdo que esto es solo una teoría. Si opinas diferente a lo que viste en este video, coméntalo. Todos pensamos diferente y me gustaría leer tu opinión. Es todo por mi parte, me despido y nos vemos en otro video de su serie favorita, Nación Z. Saludos.